Muy buenas noches, mis amados hermanos, mi Señor les bendiga. Sean todos nuevamente bienvenidos a este culto de estudio bíblico, un jueves más. Aquí nosotros desde el Centro Cristiano de Estudio Bíblico, transmitiendo para todos sus hogares. Vamos a empezar en esta noche con una palabra de oración para poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a inclinar nuestros rostros y entreguemos a nuestro Padre que está en los cielos todo lo que nosotros hacemos. Buen Dios que estás en el cielo, te doy muchas gracias en esta hora, porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, un Dios de amor, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta hora, porque tú has sido propicio, Señor, para con nosotros hasta este día, hasta esta hora, Señor. Porque sabemos, Jesús, que tú no nos has abandonado ni un solo día de nuestras vidas, Señor. Porque podemos confiar en que tú has estado ahí, Señor, guardándonos, librándonos del mal, de cualquier accidente, de todo peligro, Señor, llenándonos de tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestras vidas, Jesús, proveyendo para nuestras familias, Señor. Que aún en medio de todo el acontecer mundial, Señor, con esta pandemia, tú has sido fiel a tu pueblo, Señor, has sido fiel a tus hijos, Señor, y sigues guardando. En esta hora, Padre, yo te doy muchas gracias por permitirnos, Señor, llegar a este momento para tener este tiempo en el cual vamos a compartir, Señor, de tu palabra. Te ruego ahora, Señor, que tú seas tomando nuestras mentes, nuestros corazones, y que tu palabra, Señor, que va a ser compartida en esta noche, se convierta, Señor Jesús, en alimento para nuestras vidas y que pueda ayudarnos a crecer y en conocimiento de ti, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, poniendo en tus manos la voz, Dios mío, las palabras de la persona que tiene el compartir en esta noche. Y te pido, Señor Jesús, que tú seas hablándonos, Dios. Te pido, Jesús, que sea de provecho para nuestras almas, Señor, lo que tú tienes para enseñarnos en esta noche. Yo te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 3. Vamos a leer en el capítulo 3 desde el versículo 21 hasta terminar el capítulo. Voy a leer en favor de todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La justicia es por medio de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de fe. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Bonita palabra que hemos compartido para gloria de nuestro Señor. Y antes de pasar a nuestro pastor que tiene el compartir de la palabra, quiero que entonemos un himno que lo encuentran ustedes en sus casas si tienen el himnario. Himno 144. Yo solo espero ese día. Amén. Himno 144. Yo solo espero ese día. Dice el himno:
Cantemos todos. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminarán. Cuando Cristo venga a su reino me llevará. Cuando Cristo venga a su reino me llevará. Ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier. Ya no soy más de este mundo, soy del reino celestial. Yo solo espero ese día cuando me levantaré de la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. De la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. Entonces allí triunfante y victorioso estaré. A mi Señor Jesucristo cara a cara le veré. Allí no habrá más tristezas ni trabajos para mí. Con los redimidos al Cordero alabaré. Con los redimidos al Cordero alabaré. Estamos esperando y confiando en nuestro Señor Jesucristo, que Él tiene todo lo que es bueno y mejor para todos nosotros, y le estamos esperando con deseo. Su iglesia entera le espera. Asimismo, con ese gozo y con esa esperanza que tenemos en el Señor, yo invito a nuestro pastor que pase por aquí para compartir con nosotros la palabra en esta noche. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué bueno es poder estar una vez más en la presencia de nuestro Dios. Damos gracias al Señor por bendecirnos, por cuidarnos, por suplir cada una de nuestras necesidades. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de los miembros del Centro Cristiano Bíblico y de sus familias, y los amigos que hoy pueden conectarse y juntos escuchar la palabra del Señor. Hemos venido estudiando la carta a los Romanos en esta serie de estudios bíblicos y continuamos hoy en el capítulo 3, versículo 21 hasta el 31. Ya hemos leído con nuestro hermano Lemuel estos textos, así que mis amados hermanos, quiero invitarlos que los tengan ahí a la mano en sus Biblias, el texto. El versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mis amados hermanos, una vez que Adán hubo pecado en Edén, continuó faltando fuera de él, así como toda su raza, por él y después de él. Como consecuencia natural, entonces, toda la raza
dice la Escritura, no alcanza a la gloria de Dios. Y este no alcanza puede significar, en primera instancia, no conseguir la santa aprobación de Dios, como dice el evangelista Juan en el capítulo 12 de su libro, el Evangelio, en el versículo 43, porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Pero ese no alcanza la gloria de Dios también puede ser no alcanzar el estado que Dios prescribe y demanda del hombre por causa de la pérdida de toda fuerza espiritual por razón del pecado. Romanos 5:6 dice el apóstol Pablo, porque Cristo, aun cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y este no alcanza la gloria de Dios es también la culpable impotencia para presentarse delante de Dios o en su gloriosa y santa presencia. Sabemos, hermanos, que los ya justificados por la fe en Jesucristo se regocijan, o nos regocijamos más bien, en la esperanza de la gloria de Dios, que es la suprema y celestial esperanza del verdadero cristiano. Solo en Cristo y por su medio encontramos redención de la culpa, del pecado y liberación de su poder. Los pecadores arruinados en Adán, que diariamente no alcanzan la gloria de Dios. Cuán triste y terrible es la condición del hombre. Y continúa el escritor bíblico en el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, Dios, habiendo traído al mundo entero ante su tribunal y sentenciado como culpable, según leemos en el 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todo queda bajo pecado. Ahora se manifiesta gracia soberana hacia los culpables. Dice la Escritura, siendo declarados justos. La palabra nunca significa hacer a alguien justo o santo, sino considerarlo justo. La justificación no es un cambio producido por Dios en nosotros, sino un cambio de nuestra relación con Dios. La causa de nuestra justificación radica en Dios, no en nosotros. Somos justificados de balde, gratis, gratuitamente, como un don, sin causa en nosotros. Por su gracia, es decir, el desbordamiento de su poderoso amor en océanos infinitos, en concordancia con Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gracia de Dios es amor infinito que opera por medios infinitos. El sacrificio de Cristo y, por supuesto, una libertad que no tiene límites. Mediante la redención, leemos en el texto, declarados justificados gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La obra propiciatoria de Cristo fue la causa que logró
para nosotros todos los beneficios eternos. El efecto de la redención se muestra en la carta que el apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 1, en el versículo 17. Leemos: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de toda gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. De otro modo, permaneceríamos imperdonados y expuestos para siempre a la ira de Dios. El versículo 25 de Romanos dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dios había sido justo al pasar así por alto el pecado humano, perdonando sin castigo los pecados de los Abeles, de los Enoques, de los Noés y de los patriarcas, es decir, de todos los que él sabía que creían en él. Y no solo eso, fue justo también al ser paciente con los impenitentes, sus enemigos, porque se propuso tanto enviar a Cristo para que fuera la propiciación del mundo entero, como tratar también con justicia a su debido tiempo a los que rechazan su bondad. Pero ahora, en el Evangelio, su justicia en cuanto a todo esto se ha manifestado públicamente y se ve el fundamento de todo el Cordero predestinado ciertamente desde la fundación del mundo, pero ahora manifestado y sacrificado. No fue sino hasta que vino el Evangelio cuando todo esto se aclaró. Aunque Dios había obrado justamente en las edades pasadas, se vio claramente por primera vez cuando juzgó públicamente el pecado humano en el gran sacrificio, en donde no perdonó ni a su propio Hijo. Siendo que Cristo murió por nuestros pecados, de acuerdo con las Escrituras, según la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 3, el apóstol escribe: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Debemos entonces recurrir a esas Escrituras para encontrar lo que manifiestan acerca de su muerte. Ahora bien, los dos machos cabríos del gran día de la expiación representan los dos grandes efectos del sacrificio de Cristo en la cruz. Si usted se toma la tarea de leer el libro de Levítico, todo el capítulo 16, encontrará esta gran verdad. Por consiguiente, tenemos primeramente satisfechos completamente las demandas santas y justas del trono de Dios en cuanto al pecado. Cristo fue propuesto para manifestar la justicia de Dios, a saber, el hecho de que a pesar de que Dios toleró por 4000 años, no había olvidado o atenuado su ira en contra del pecado. De modo que aquí se ve que es la muerte efectiva de Cristo como expiación del pecado humano la que manifiesta la justicia de Dios. Naturalmente, la muerte propiciatoria de Cristo se hace efectiva solo para los que creen, que descansan en ella. Si no queremos arriesgar nuestra eternidad, debemos encontrar la respuesta en lo que dice la Escritura. Porque Cristo, escúcheme bien, es el único Salvador y su muerte es su único acto de salvación. La incredulidad del hombre
ha tratado por todos los medios de atenuar o de evitar esta terrible verdad. Pero si no cayó sobre Cristo la ira divina, debe caer sobre nosotros. Porque Dios no puede dejar pasar el pecado. Por todo el Nuevo Testamento, como en el Antiguo Testamento, se enseña que la ira de Dios por el pecado cayó sobre Cristo en la cruz. Dios es santo en su ser, en su carácter es justo. Aparece su justicia en sus tratos con los demás. Miren, el término justicia es relativo. Presume la existencia de otros. Es una palabra de relación, sea en su actitud o en su gobierno. Dios siempre será justo. Pero santidad no es una palabra de relación, sino de naturaleza, de ser. Dios es santo. Si no hubiera criaturas, siempre Dios sería santo. El santo cuyo nombre es santo. En esa santidad de Dios debemos buscar la necesidad de la propiciación. Solo los seres santos pueden vivir en su presencia. No es que Dios odie a los pecadores, sino que es santo y no puede mirar al pecado. Ahora bien, en el tipo del gran día de la expiación de Levítico 16, tenemos los dos machos cabríos poniendo de manifiesto dos grandes verdades. La primera verdad: primero, la sangre del macho cabrío degollado traída a la presencia de Dios en el lugar santísimo y luego rociada, testifica que ha habido muerte, una vida entregada y ningún esfuerzo para llegar por otro medio a la presencia de Dios. La sangre del macho cabrío rociada en el propiciatorio era el testimonio de que todas las demandas de Dios, su santidad, su verdad, su justicia y la majestad de su trono habían sido admitidas y satisfechas por un sustituto que había entregado su vida. En segundo lugar, hubo transferencia de los pecados reales de todos a la cabeza del macho cabrío propiciatorio, el cual era llevado al desierto para no encontrarse más, manifestando así el resultado de la muerte del primer cabrío, porque los dos eran realmente uno, siendo que los dos exponen el efecto de la muerte de Cristo hacia Dios y hacia los pecadores. Llevar la sangre delante de Dios en el lugar santísimo no era dar un presente a Dios. Tampoco significaba que Dios se deleitara en el derramamiento de sangre. La sangre de Cristo testifica que ha sido entregada a una vida, de modo que un pecador culpable, absolutamente incapaz de presentarse delante de la presencia de Dios, pueda, en el nombre y la persona de ese sustituto, presentarse en su presencia perdonado y justificado. El hecho de que haya venido el Hijo de Dios, enviado por un Dios de amor, y que haya llevado el pecado por nosotros, de modo que el que cree no venga a condenación, sino que es llevado junto a Dios por la sangre derramada de Cristo Jesús en la cruz, de ningún modo cambia el carácter santo de Dios, sino por el contrario, revelan su santidad como en ninguna otra parte. Como leemos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, en el versículo 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Hebreos 10,
en Hebreos 10, versículo 19, dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y el 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. 10:8, Hebreos, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Entonces, el ser y el carácter de Dios no cambian. La cruz es el testimonio más profundo de esta gran verdad. Y continúa el apóstol en el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Tanto en el versículo 25 como en el versículo 26 tenemos delante el efecto del sacrificio de Cristo como manifestación de la justicia divina. Desde Adán hasta Cristo, Dios había pasado por alto el pecado sin castigarlo ni quitarlo. Hubo naturalmente antes de la cruz manifestaciones del gobierno divino, tales como el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, las plagas de Egipto y la dispersión de los rebeldes de Israel. Sin embargo, no fue sino hasta la cruz cuando Dios tomó el pecado del hombre para juzgarlo de acuerdo con su propio ser. Allí celebró el juicio público del pecado humano, desplegando su justicia absoluta al no perdonar a su propio Hijo. Ahora bien, nuestra fe es el acto de nuestro corazón por el cual se apropia la obra de Cristo y nos sometemos y sostenemos en la presencia de Dios inmediata, del infinitamente santo Dios, solamente en virtud de esa obra. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Es claro, entonces, que en toda esta discusión el apóstol Pablo tenía en mente la posición religiosa y la oposición de los judíos. La jactancia quedó excluida desde el momento en que fue introducida la ley de la fe, es decir, el Evangelio. En vista de esta nueva revelación del Evangelio, de la obra acabada de Cristo, quien todo lo hizo por nosotros en el Calvario, por designación de Dios, se ve que todo viene de Dios y en ninguna manera del hombre. Dios es el iniciador. Concluimos pues, dice el versículo 28, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Concluimos, vemos aquí claramente una razón de la exclusión de la jactancia. ¿Es solo Dios, solamente de los judíos? ¿No es también de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Si Dios es también de los judíos, de los gentiles, porque Dios es uno y justificará la circuncisión solo por la fe y la incircuncisión mediante la fe. Luego, dice el apóstol, ¿por la fe invalidamos la ley? Y responde, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ese es el constante grito de los que se oponen a la gracia, y muy especialmente a la declaración de que nuestra justificación es aparte de la ley, de las obras de la ley, de las ordenanzas, de que la autoridad de Dios queda derrocada. Pero el apóstol Pablo dice en este versículo, confirmamos
la ley mediante la doctrina de la simple fe. El apóstol Pablo predicó a Cristo crucificado, que murió por nuestros pecados, que gustó la muerte por todos y que redimió a Israel, que estaba bajo la ley, de la maldición de esa ley, haciéndose por ellos maldición. Así fue establecida la ley por la cruz, porque el castigo pleno de todo lo que se opone a la majestad divina, a la santidad de Dios, a su justicia, a su verdad, todo fue satisfecho para siempre, no según la idea del hombre, en cuanto a lo que es el pecado y lo que debía ser su castigo, sino conforme al juicio de Dios, conforme a la medida del santuario, conforme al cielo. Si verdaderamente viéramos y creyéramos que Dios imputa justicia al impío que en él cree, cordialmente odiaríamos nuestros afanes por ser mejor, porque verías que tus sueños de buenas obras no te recomiendan delante de Dios, y que tus malas obras no te impiden que creas en Él, porque Él es el que justifica al impío. Como consecuencia, entonces, tienes una doble actitud. Primero, debes saber que Cristo está en el cielo delante de Dios por ti, y que te sostienes delante de su presencia en el valor de su obra consumada. Que Dios no te ve en otra parte, sino en este Cristo muerto, sepultado, resucitado y glorificado, que su favor hacia ti es en Cristo y que es ilímite y es eterno. Segundo, hacia la obra del Espíritu Santo en nosotros. Nuestra actitud es un deseo de ser guiado a la verdad, ser obedientes a ella, y castigado por nuestro Dios y Padre si soy obediente, aprender a orar en el Espíritu, andar en el Espíritu y ser lleno de amor por las Escrituras para los santos y para todos los hombres. No obstante, nada de eso nos justifica. Hemos obtenido la justificación de Dios como pecador, no como santo. Mi santidad no la aumenta, tampoco la disminuye en mis fracasos. Y en ese orden de ideas, solo nuestro Dios merece la honra, la gloria, la alabanza y la exaltación. Cristo murió por nosotros los pecadores. Y solo en Jesús y por creer en Él, el hombre puede ser justificado delante de Dios y poder vivir en la presencia inmaculada del Señor. Les invito a que oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Señor, estamos plenamente persuadidos que por nuestras obras jamás podremos ser justificados y declarados justos delante de ti. Que hoy podemos disfrutar de la justificación por la obra redentora y expiatoria de Cristo Jesús en la cruz. Gracias por demostrarnos tanto amor entregando a tu Hijo. Ayúdanos a serte fieles, a vivir según tu voluntad, a vivir en obediencia para tu gloria y para tu honra. Bendice a tu iglesia, Señor. Bendice a los hermanos, miembros del Centro Cristiano de Estudio Bíblico, a cada familia, Señor, donde quiera se encuentre. Provee y suple cada una de las necesidades que tus hijos tienen. Bendice a los amigos que pueden escuchar esta palabra, Señor. Y permite, Dios, que esta palabra se convierta en vida, en fe y en esperanza. De tal manera, Señor, que nosotros podamos vivir confiados en tu misericordia. Oramos, Señor, en el nombre santo y sublime de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, y te damos muchas gracias. Amén.
Agradecemos a los hermanos y amigos que han podido estar con nosotros en este tiempo, en este culto. Rogamos que cada día el Señor les bendiga, les guarde. Recuerden que el próximo jueves nos estaremos viendo, continuando con nuestra serie de estudios basadas en la carta a los Romanos. Ahí como tareita pueden ir leyendo el capítulo 4, que es el capítulo en que vamos a continuar. Recuerden también nuestra escuela dominical a las 4 de la tarde, aunque le recordamos a los hermanos que este fin de semana el Centro Cristiano de Estudio Bíblico, como ya tenemos por costumbre, estaremos en un retiro, una salida de todos los miembros del Centro Cristiano de Estudio Bíblico, deseando que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que pasen una feliz y bendecida noche.